No, no se escucha, profe. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no se lo escucha, profe. Bien, ¿ahora ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno. Y yo tengo el retorno de lo que hablo. A ver si lo puedo... No, voy a tener que tener así, ¿no? Bien. Bueno, les comenté, o mejor dicho, les expliqué en la clase pasada el tema de toma de decisiones, ¿no? ¿Lo tienen presente Sí, el tema? sí, sí, vimos eso. Bien, bueno, les comento. He grabado los videos, los he subido al Classroom y además les he subido la síntesis que le desarrollé en el video, que es un Word, en donde está explicado todo el tema de la decisión estratégica, táctica, operativa, en fin, todos los aspectos que hablamos de la decisión. El análisis AFA, el análisis FODA, la técnica del brainstorming, etc. ¿De acuerdo? Sí, profe, Perfecto. sí. Bueno, yo les comento, creo que esta manera es una manera muy efectiva, ya les comenté antes. Un inconveniente que se presenta en esta materia es, y sobre todo se me producía cuando yo daba clases presenciales, es que, bueno, yo daba la clase, algunos alumnos tomaban nota de lo que les daba, pero por supuesto la nota, los apuntes no siempre son completos, y cuando tenían que estudiar les resultaba difícil. Y si yo los remitía a estudiar en bibliografía, es muy difícil esta materia para realmente poder entender. La virtualidad y el uso de esta herramienta de los videos y la posibilidad de grabarlo, me incorporó un recurso que no lo tenía antes y que realmente es una forma muy efectiva para ustedes, al menos en esta materia. O sea, concretamente creo que la virtualidad para ustedes es algo absolutamente positivo y que, como les digo, tiene esta gran posibilidad de darles material reducido, escuchar un video, en definitiva, el video que les desarrollé es de toda la clase, supongamos habrá sido en total 1 hora. Bueno, ustedes escuchando eso, tienen todo el concepto de lo que desarrollé. Si hubiesen tomado nota, no hubiese sido lo mismo, y si lo hubiese remitido a estudiar en un libro, tampoco lo hubiesen podido lograr bien. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, entiende. profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, esto mismo que les comento en este caso se replica en otros temas
como, bueno, todo lo que vimos en el primer cuatrimestre en relación con la problemática de representaciones gráficas, histogramas, conceptos de medidas de posición, medidas de dispersión, en fin, todo lo que les desarrollé, que se lo grabé y se lo subí, les permite a ustedes tener un material absolutamente accesible. Lo hice con el criterio, digamos, que ustedes puedan entenderlo, sin generarles dificultades propias de una materia que podría tener contenidos de matemáticas o aspectos que les compliquen. Es decir, es totalmente accesible y está reducido de la manera más lograda. Obviamente que si todo esto no se completa con el esfuerzo de ustedes de verlos, de entenderlos y analizarlos y si tienen alguna duda, consultarla, de nada sirve. Hacer una carrera terciaria exige un esfuerzo importante. En el caso de esta materia, yo no por facilitarles a ustedes el esfuerzo, porque el esfuerzo forma parte de la formación que ustedes tienen que tener, y es fundamental que lo hagan ese esfuerzo y que estudien en otras materias y demás. En el caso particular de esta materia, por las razones que les puse, consideré más importante resolverlo de esta manera, que termina en una facilidad para ustedes, en menos esfuerzo, pero que requiere como contraparte el compromiso de entender y dedicarse a trabajar con el material que les doy. ¿De acuerdo? Sí, sí. de acuerdo. Sí, sí, profe. Bien, bueno. Hecha esta aclaración, que es muy importante, como les digo, vamos a avanzar con la materia. Habíamos visto en la clase pasada temas relacionados con toma de decisiones. Les dije que existen herramientas en estadística y en probabilidad que se aplican para la toma de decisiones y que las íbamos a ver en la materia esta. Bien, ahora voy a desarrollar un tema. Voy a ver si comparto un PowerPoint. Perdón, este no es, un segundo. Voy a ver si tengo abiertos los dos. Sí, está el otro PowerPoint, un segundo. Bien. Bueno, les decía que la probabilidad y la estadística se complementan. La materia se llama estadística, pero una herramienta matemática que le da solidez a la estadística y le permite, digamos, lograr toda una serie de aspectos en la práctica, está hecha sobre el recurso de uso de un concepto matemático desarrollado que es la probabilidad. Entonces, allí viene el concepto probabilidad. Y el por qué se utiliza en estadística es porque es una herramienta de gran aplicación en estadística. Bien, ahora, el tema probabilidad para ustedes, evidentemente, es algo nuevo. Empezando por el concepto de qué es probabilidad, ¿no es cierto? Así que yo les voy a explicar algunos aspectos centrales que hacen a entender esta cuestión. Bueno, primero les voy a mencionar algunas cuestiones muy simples relacionadas con el tema probabilidad y serían los conceptos que están desarrollados en esta presentación, que sería qué es un experimento, cualquier acto o proceso en el que se realizan observaciones que no pueden ser predecidas con certeza, qué es un evento. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro para que lo entiendan. El lanzamiento de un dado, en probabilidad, se considera un evento. Es algo que se puede repetir. ¿Y qué es un suceso como parte de un evento? Es una colección de elementos del evento. Ya lo vamos a ver en forma más clara. Y el espacio muestral es el conjunto de resultados posibles. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, los resultados que pueden ser son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son esos los resultados que pueden salir. Entonces se denomina espacio muestral a todos los resultados posibles. Es decir, está conformado por un conjunto de elementos
que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cada uno de esos elementos se denomina elemento del espacio muestral, y dentro de ese espacio muestral podemos tener distintos sucesos. Por ejemplo, si yo les digo el suceso par, se trata de aquellos elementos del espacio muestral que son pares, o sea, el 2, el 4 y el 6. Si yo le digo suceso de elementos mayores que 1, serían el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y así puedo definir todos los sucesos que se me ocurren. En particular, cuando el suceso constituye un solo elemento del espacio muestral, lo denominamos suceso elemental. Por ejemplo, que salga el 1 es un suceso elemental, que salga el 5 también es un suceso elemental. Bien, bueno, esto es muy básico, creo que no merece demasiadas aclaraciones más. Acá sí viene un concepto muy importante que ustedes tienen que entender. Yo les voy a ir explicando esto, pero a la vez voy a ir haciendo algunas aclaraciones de qué es la probabilidad. Porque ustedes por ahora podrán decir, bueno, me va a decir qué tipo de probabilidades existen, pero no sé qué es la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe lo que es la probabilidad? Pregunto, a ver. Resultado posible de algo. El resultado posible de algo es una forma incompleta, ¿no? No queda la idea. Pónganme un ejemplo de probabilidad. Por ejemplo, la lluvia, profe, es probable que llueva, ya que hay humedad, hace calor, como que uno ya más o menos tiene un camino a que suceda eso. Está bien, está bien. Bueno, sí, Claro. ahí me está hablando de algo que puede suceder y al cual usted le asigna una cierta chance. Porque cuando usted habla de la probabilidad de la lluvia, ¿con solo decir probabilidad es suficiente o de alguna manera tiene que graduar esa probabilidad? Y la probabilidad, profe, con el ejemplo que dio usted de los dados, es probable que salga uno de esos números, Claro. Bueno, también por es ejemplo. otro ejemplo de la probabilidad de que salga algunos números. El tema de probabilidad es un poco complejo en su explicación, porque cuando yo digo que la probabilidad que salga el número es la probabilidad, estoy repitiendo la palabra probabilidad. Yo no puedo definir una palabra usando la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay una cuestión que hace un poquito difícil entender cómo definir la probabilidad. Yo le voy a hacer un comentario general. Las ciencias, en general, tratan, y un objetivo importante en las ciencias, un aspecto importante de la ciencia, es lo que se llama el carácter de predictibilidad. ¿Qué es predictibilidad? ¿Qué es predecir? No se trata de hacer, digamos, así como en las cartas, adivinar el futuro, pero sí de predecir. Si las ciencias no tienen capacidad de predicción, desaparece lo que se denomina el fin práctico de la ciencia. Y el fin práctico de la ciencia es fundamental. Nadie hace ciencia nada más que para perder tiempo. El concepto de fin práctico de la ciencia entonces está asociado a la predictibilidad. ¿Y qué es predecir? Es con anticipación a que suceda algo, definir, o mediante ciertos criterios, que va a suceder tal cosa. ¿De acuerdo? Y eso, ¿cómo se le ocurre que se puede lograr? En general en la ciencia. Y matemáticamente puede ser. Y bueno, hay algunas leyes matemáticas que son aplicables. Por ejemplo, si usted me dice la ley de la gravedad es una relación matemática y la ley física determina que hay una caída de los cuerpos que cumple una determinada ley. En definitiva, les digo, la matemática puede ser un recurso. En realidad, lo que a mí me permite la predicción son las leyes. Las leyes son hay una definición de ley que es relación constante entre cierto tipo de fenómenos, y esa relación constante yo la puedo expresar en términos matemáticos, por ejemplo, y determinar qué va a pasar. Por ejemplo,
Hay una relación constante en todos los fenómenos de lanzamiento de cuerpos en la gravedad. Si usted lanza cualquier cuerpo a una cierta altura, va a caer a la Tierra, y esas caídas no van a depender del tipo de cuerpo. Yo puedo lanzar un vaso, una tiza, una virome, lo que fuere, ¿no es cierto?, de una cierta altura, y va a caer cumpliendo una cierta ley, que es la ley de la gravedad, que se ha podido descubrir que ese fenómeno gravitatorio responde a esa ley. Y mediante esa ley yo puedo calcular, en función de la masa, del elemento, de la altura, de la velocidad inicial, etc., puedo describir de qué manera va a caer. Y puedo predecir cómo va a caer, con qué velocidad va a impactar en el suelo, etcétera, etcétera. Allí tienen ustedes el concepto de predicción. O sea que mediante estas fórmulas que surgen de las leyes, o de otras leyes, digamos, que son, que surgen también, o que requieren la utilización de fórmulas, yo puedo predecir cómo se va a comportar un cuerpo que cae. Ahí tiene un ejemplo de ley, relacionada con un fenómeno físico, ¿no es cierto? También hay leyes en la economía. Yo puedo decir que dadas ciertas circunstancias, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, si hay un aumento de la oferta, desmedido, va a disminuir la demanda. Es decir, yo puedo hacer una predicción, porque hay comportamientos que responden a un cierto modelo. Esos modelos son las llamadas teorías, que tienen en las leyes la forma de predicción, y en definitiva, para hacerle simple, todo eso tiene una capacidad de predecir lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Y si yo no puedo predecir, no puedo hacer ciencia, y si no puedo hacer ciencia, no sirve para nada todo lo que haga, porque, como les dije, el fin práctico de la ciencia es eso. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Y de hecho, la ciencia, Sí, sí. en última instancia, tiende a modificar situaciones de la realidad. Para modificar situaciones de la realidad, tiene que saber de qué manera puede actuar en lo que se denomina el momento anterior, para que en un momento posterior las cosas evolucionen según el criterio científico que uno tiene y el fin práctico. Por ejemplo, cuando un médico, les pongo un ejemplo, le da un remedio a un paciente, trata de resolver la situación de enfermedad del paciente, de revertirlo. Y es lo que, a través de todo lo que es la medicina y la farmacología, se ha logrado determinar que hay una relación entre determinados drogas que pueden generar en el individuo una cierta respuesta que cura, en el caso de la enfermedad, ¿no es cierto? La cura, o le genera un estado, digamos, de paliativo, si se trata de fiebre, dolor de cabeza, lo que fuere. Pero yo estoy logrando modificar la realidad con conocimiento de cómo actuar en las causas para modificar los efectos. Esa relación causa-efecto es lo que hace a la ciencia. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto o es muy abstracto? Sí, sí, se entiende, se entiende. Sí, se entendió. O sea que hay, que les tiene que quedar entonces el hecho que la predicción es un aspecto esencial en la ciencia, que tiene que ver con lo que se llama el fin práctico. ¿De acuerdo? Un concepto que les tiene que quedar claro. Primer punto. Segundo punto. Existe lo que se llaman, en la relación de las leyes y teorías que rigen en la realidad, existen lo que denominamos causa y lo que denominamos efectos. ¿Qué son las causas y los efectos? Las causas son aquellas situaciones que generan un determinado resultado, que denominamos efecto. ¿Y para qué o qué es la teoría y qué es la ley? Tiene que realizar una relación entre la causa y el efecto para poder entender y precisar esta predictibilidad. Eso es ciencia. Si yo no hago eso, no me sirve de nada, porque cualquier cosa que haga no es ciencia, porque no tiene el objetivo de lo que se llama el fin práctico de la ciencia.
De esa manera, nosotros podemos, por ejemplo, lanzar un cohete a Marte y determinar que con tanta anticipación, como ustedes saben, se puede lanzar un cohete ahora y se puede calcular que dentro de 2 años, el determinado día, pueden calcular la hora, la sonda, el cohete, lo que sea, va a llegar a Marte. Todo ese logro está basado precisamente en la capacidad de predecir los comportamientos, predecir los hechos. Y ahí, con ese ejemplo, les quiero a ustedes darle fuerza a entender la importancia del valor de predicción de la ciencia. Tanto en el ejemplo del cohete a Marte, como en todas las ciencias que a ustedes se les ocurran, en todas las áreas, siempre requieren la necesidad de la predicción. Y siempre requieren conocer leyes, conocer relaciones de causa-efecto, para entender esa situación. Ahora bien, antes de explicarles este tema de probabilidad, les estoy explicando esto. Entonces, entre la causa y el efecto, hay una visión clásica dentro de la ciencia que se llama visión determinística, que dice que todo hecho está dado por un hecho anterior que es la causa. Entonces, si todo hecho es el efecto de una causa anterior, existe siempre una relación causa-efecto que me permite describir cómo se comporta la realidad a futuro. ¿Se entiende? Eso es lo que se denomina visión determinística en las ciencias. Y está muy relacionado con lo que fue un enfoque clásico de las ciencias en una época que se llamó dogmatismo científico, en donde se creía que con la ciencia se podía lograr explicar todo. Bien, entonces, volviendo a este tema de predecir los hechos, les hago una pregunta. Si yo lanzo un dado y quiero predecir qué número va a salir, ¿tengo forma de lograrlo? ¿Tengo alguna ley que me permita describir de la misma manera que les mencioné antes en la ley de gravedad o en otros casos? ¿Puedo describir lo que va a suceder? No. No, ¿de acuerdo? Entonces, estos hechos, como el lanzamiento de un dado, o como la posibilidad de que llueva, ¿no es cierto?, se denominan hechos aleatorios, en donde no existe una posibilidad de explicarlo mediante una fórmula determinística que me relacione causa-efecto, cómo suceden las cosas. ¿Se entiende? Sí, sí, es algo más al azar. Es el concepto de azar. El concepto de azar o aleatorio es precisamente un área en donde yo no puedo hacer ciencia con el concepto clásico determinístico, es decir, predecir lo que va a suceder mediante leyes y teorías. No tengo forma de hacer eso. Entonces estoy ante un problema, porque como dijimos que el fin práctico de la ciencia requiere conocer, es decir, requiere predecir, ¿qué hacemos en estos casos? Si no predecimos, no logramos el fin práctico de la ciencia. Cualquier fin práctico de la ciencia requiere la capacidad de predecir los hechos, ¿cierto? Y en estos fenómenos aleatorios no tenemos forma de predecirlo. Entonces, ¿se les ocurre algo? Bien. Yo les voy a hacer una aclaración, a ver si los voy orientando en el problema. Habíamos dicho entonces que existen aquellas, digamos, hechos de la realidad que se pueden considerar determinísticos, en donde yo puedo encontrar leyes y teorías que me expliquen lo que va a pasar. Es decir, que predigan lo que va a pasar. Ese sería un área de los hechos y los fenómenos que ocurren. Los hechos, llamémosle, determinísticamente definibles. Y decimos que hay otra área, como el caso del lanzamiento del dado, como
la lotería, como el tema del ejemplo que dijimos de la lluvia, en fin, que no tienen esa forma determinística de explicarse. Entonces, ahí no puedo hacer predicción. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que el comportamiento, en el caso de los fenómenos aleatorios, es caótico? Es decir, que directamente puede salir cualquier cosa, ¿o hay cierto patrón de comportamiento? No, debe haber ciertos patrones de comportamiento. Bien, sí, existen esos patrones de comportamiento. ¿Cómo, y qué sería el comportamiento, el patrón ese de comportamiento? Por ejemplo, si yo lanzo un dado, puede salir cualquier número así sin ninguna forma de yo tener alguna pauta de saber cómo va a ser el comportamiento. No, en el caso de un dado, digamos, uno sabe todos los números que tienen los dados y que podría ser cualquiera de ellos, ¿no? Habría que medir la distancia y demás, si el dado golpea contra algo y demás. Me imagino que debe haber algún, como decía usted, algún patrón que nos indique a nivel estadístico, digamos, cuáles podrían ser los resultados. Bien. De Bueno, una muy bien. sabemos que un dado tiene ciertos números, cuáles podrían ser los números y cuáles no. Bueno, bien su comentario, Adrián, nos lleva a un tema más complejo que prefiero no abordar, y es que si usted pudiera determinar las condiciones iniciales del dado, es decir, con qué velocidad lo lanzo, si lo lanzo rotando o no, a qué altura, si pudiera hacer un cálculo así muy específico de las condiciones en que lanzo el dado, podría llegar a tener alguna forma de explicarlo al hecho mediante leyes. Pero no vamos a utilizar eso, lo vamos a dejar. Eso da para un tema más complejo. Lo importante cuando les hablo de un patrón de comportamiento es que hay cierto patrón. Si yo lanzo, por ejemplo, 1000 veces un dado, ¿qué es lo que puedo esperar? Y lo que puedo esperar está dado por las probabilidades. Las probabilidades son las llamadas tendencias que se dan. Y esas tendencias son los patrones de comportamiento. Es decir, la probabilidad es una referencia de patrón de comportamiento. No es caótico. De la misma manera, cuando yo puedo hacer un análisis de probabilidad subjetiva para saber si llueve o no llueve, yo le asigno una probabilidad mediante el resultado de un trabajo que lo hacen los meteorólogos de análisis de probabilidad subjetiva, y dicen, bueno, probabilidad del 70% que llueva. No es lo mismo decir, no sé qué va a pasar mañana, puede que llueva, puede que no llueva, es decir, estamos ante un hecho caótico, a que yo le diga, hay un 70% de probabilidad que llueva. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, 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 sí. Bien. Entonces, con esto creo aclararles el concepto. Sintetizo todo lo hablado. Primer punto, la predicción es un aspecto esencial para el fin práctico de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Hay una gran cantidad de hechos que se comportan en forma determinística, en los cuales yo tengo leyes y teorías que permiten generar esa predicción. Como por ejemplo, en el lanzamiento de un cuerpo en la gravedad y en todos los fenómenos relacionados, por ejemplo, con el cohete que les dije a Marte, y así en muchas otras áreas. Esos son, digamos, fenómenos que son de tipo determinístico, es decir, que hay una relación causa-efecto. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bien. Sí, sí. Y eso sí lo puedo explicar y hacer la predicción de acuerdo a lo que les expliqué sin problema. Y dentro del resto de todo lo que no tiene comportamiento determinístico, podemos, en una gran cantidad de fenómenos que llamamos fenómenos aleatorios, encontrar un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento me va a permitir predefinir con certeza lo que va a suceder. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Y no. No.
Un porcentaje. Me va a dar una tendencia, ¿de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, si lanzo un vaso, una tiza o lo que sea, y hago el cálculo que les explicaba de la masa, la velocidad, la altura y demás, puedo calcular la velocidad con la que cae a la Tierra con precisión. Puedo decir cae a tal velocidad. Pero si yo lanzo un dado, no puedo tener esa predicción, ni tampoco puedo tener ese mismo nivel de precisión cuando predigo si va a llover o no. Pero sí tengo un patrón de comportamiento que me permite marcar lo que se llama una tendencia. Y esa tendencia es lo que denominamos probabilidad. Es decir, estamos ante hechos, cuando tratamos fenómenos aleatorios, en que la posibilidad de predicción, que es esencial en las ciencias, no es cero, sino que tenemos una muy buena chance de predefinir sin certeza, pero con probabilidades, qué va a suceder. Y eso nos da una gran solución para resolver estas situaciones. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. sí, se entendió. Bien. Entonces, en síntesis, el hecho de que un hecho no sea determinístico y que haya una relación causa-efecto no me lleva necesariamente a la idea de que tiene un comportamiento caótico. Si tuviera un comportamiento caótico, no podría hacer ningún tipo de predicción, y si no pudiera hacer ningún tipo de predicción, se terminaría la capacidad de hacer ciencia. En estos fenómenos que denominamos aleatorios, sí puedo hacer predicción con tendencias utilizando el concepto probabilidad. Y eso me permite predecir, no con certeza, pero sí marcar tendencia. Y en la práctica me sirve mucho. Si usted, por ejemplo, tiene el dato de que mañana hay un 70% de probabilidad que llueva, en el fin práctico, ¿le resulta útil o no? ¿Qué piensa? Sí, sí, por supuesto. Seguro, si tuviesen que hacer un evento al aire libre, dirían, bueno, no lo voy a hacer mañana, porque tengo un 70% de probabilidad de lluvia. Si me dice el pronóstico que dentro de 6 días la probabilidad es de un 20%, lo voy a hacer ese día. Voy a tener un riesgo mucho menor. Es decir, con esas tendencias que son probabilísticas, voy a poder predecir dentro de estas limitaciones que hablamos probabilísticas, qué van a suceder, y lo podamos utilizar en la práctica como ciencia aplicada. Bueno, hecha esta aclaración básica, ahora sí vamos a ver conceptos de probabilidad subjetiva y objetiva. Yo les había hablado ya antes, pero les repito, el tema de probabilidad subjetiva es el caso, por ejemplo, que les había mencionado recién, de la probabilidad de lluvia. ¿Por qué se denomina probabilidad subjetiva? Porque la pondera una persona, que es normalmente en el caso del pronóstico es un meteorólogo, y se llama subjetivo porque lo hace un meteorólogo. Si yo pongo 2 meteorólogos a que me predigan si mañana llueve, uno me dirá el 70% y otro me dirá el 80%, porque son visiones subjetivas. Ahora, el hecho de que sean visiones subjetivas pueden caracterizarse como hechos absolutamente subjetivos, que puede decir cualquier cosa. No, porque las diferencias son menores. Uno podrá diferir en que hay un 70 y otro un 80. ¿Por qué? Porque los dos aplican criterios de ciencia de meteorología que les permiten aplicar ciertos criterios para poder llegar a resultados parecidos. Entonces, estos hechos en donde sucede, como en el caso de la probabilidad subjetiva, la necesidad de que alguna persona valore ese futuro, se llaman probabilidad subjetiva. ¿Y a qué se denomina probabilidad objetiva? Básicamente a los hechos repetibles, que serían en general los juegos de azar. Por ejemplo, el lanzamiento de los dados, el lanzamiento de una moneda, en fin, todos estos se llaman probabilidad objetiva. En esos casos, ¿saben cómo se calcula la probabilidad? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga el 3, por ejemplo? ¿Saben? Hay que calcular el porcentaje, digamos, de acuerdo a la cantidad de números que hay, cuánto me representa uno de esos números. Bien, sí.
se tiene que hacer, se aplican distintas definiciones. Por ejemplo, la definición de Laplace dice que son casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay del número 3 en un dado? ¿Uno solo? Uno solo.